En esta mesa vamos a comenzar a abordar un tema vinculado a la comunicación, creo que de enorme importancia, y esperamos con esto empezar un puntapié inicial para abordar estos temas y continuarlo en otras instancias. Para nosotros nos parece fundamental abordar el tema de la comunicación porque necesariamente la prescripción es comunicación y es uno de los aspectos a veces más débiles en el uso del medicamento y de la terapéutica en general, y por lo tanto nos parecía importante iniciar o finalizar en este caso esta jornada con el abordaje sobre la comunicación. Brevemente nos va a mostrar Maynés algunos aspectos muy concretos vinculados a la adherencia. Enseguida va a hablar el profesor agregado Álvaro Díaz con respecto a la comunicación en el paciente, y tenemos acá un invitado especial también, a Gabriel Kaplun, el cual pedimos también disculpas por toda la demora del caso, para ver si desde el punto de vista de la comunicación podemos aprender algo para el manejo de la terapéutica con los pacientes. En primer lugar, en realidad, simplemente definir cómo la Organización Mundial de la Salud en el año 2001 define a la adherencia terapéutica como el grado en que el comportamiento de una persona, ya sea tomar un medicamento, seguir un régimen o ejecutar cambios en el estilo de vida, se corresponde con las recomendaciones acordadas por el prestador de asistencia. Y en realidad en esta definición algunas cosas que se destaca es que, bueno, no habla solamente de medicamentos, no hace referencia solamente a los médicos, sino a todos los prestadores de salud, y por otro lado trata de evitar hacer referencia al término de cumplimiento de un tratamiento, porque con ese término se plantea que uno mantiene el rol pasivo del paciente y queda afuera de las decisiones activas en cuanto a la toma de sus decisiones de los tratamientos. ¿Por qué hablar de adherencia terapéutica? En realidad, la importancia va a estar dada fundamentalmente por dos aspectos: por la elevada frecuencia de baja adherencia y por el impacto que esta frecuencia tiene en la salud. Habitualmente la mayoría de los trabajos miden las tasas de adherencia como proporciones o porcentaje de la dosis prescripta en función del tiempo. Y para diferentes patologías se consideran adecuadas tasas de adherencia de diferentes proporciones, la mayoría por encima del 80%, que se obtienen tasas más altas de adherencia en las enfermedades agudas y que para las enfermedades crónicas en los ensayos clínicos se reportan tasas variables de adherencia que va de 45 a 80% de adherencia y que va a ser más baja en aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas luego de los 6 meses de iniciado el tratamiento. Entonces, algunos ejemplos a modo de cómo la adherencia es determinante de la efectividad de los tratamientos farmacológicos. Dos ejemplos: el primero es de hipertensión arterial. En realidad, se estima que entre el 50 y el 80% de los pacientes hipertensos no adhieren al tratamiento farmacológico. Para el caso de la hipertensión, la mayoría de los trabajos considera una buena adherencia aquel paciente que toma el 80% de las prescripciones. Y la mala adherencia es considerada entonces como una de las primeras causas del control insuficiente de la presión arterial. Y eso está más que establecido, la relación continua que existe entre las cifras de presión arterial y la mortalidad cardiovascular. Otro ejemplo de infección crónica en realidad y donde la adherencia es muy importante de la efectividad de los tratamientos es la infección por VIH, y eso está más que demostrado, donde las tasas de adherencia mayores al 95% se consideran en este caso como una adecuada tasa de adherencia, se van a correlacionar con cargas virales más bajas, por lo tanto con menor mortalidad. Y ya está establecido que si nosotros disminuimos la carga viral de las personas con el tratamiento antirretroviral, eso a largo plazo va a determinar la disminución de la transmisión de la infección. Entonces, el problema de la adherencia en cuanto al impacto, ya vemos que esto va a determinar si mejoramos la adherencia, no solo un buen impacto a nivel de la salud de las personas, sino también, por supuesto, en la reducción de los costos en salud. Entonces, para poder planificar tratamientos efectivos, uno precisaría conocer cuál es la adherencia que existe. Y para eso, en realidad, la bibliografía hay un montón de métodos, donde hay métodos directos objetivos, donde al paciente se le mide la determinación del fármaco de sus metabolitos en plasma o en otros fluidos. Hay sistemas novedosos de recuentos de medicación o de un recuento electrónico a partir de la apertura de un envase, o utilizar las bases de datos de las farmacias, o utilizar determinados cuestionarios estandarizados.
De los cuestionarios estandarizados, el más utilizado a nivel de la literatura es la escala de Morisky-Green, que fue inicialmente validada para la hipertensión arterial, que surge modificaciones y también está validado para valorar la adherencia a los tratamientos antirretrovirales. Y en realidad hablar un poco de la limitación, en este caso son 4 preguntas, es fácil de aplicar a los pacientes en la consulta, pero bueno, tiene las limitaciones de que se sabe que cuando son realizados por el paciente tienden a sobreestimar la adherencia, que acá estamos midiendo de manera dicotómica, en realidad con una pregunta que conteste que sí, el paciente ya deja de ser no adherente y como vimos podrían haber grados de adherencia terapéutica. Y por otro lado, porque en realidad la principal limitante que pensamos que tiene es porque estas escalas centran el problema de la adherencia terapéutica en el paciente. Y en realidad eso está, si bien existen pruebas de lo contrario, en realidad la mayoría, en la práctica clínica, la adherencia terapéutica todavía sigue siendo un problema del paciente. Para eso la Organización Mundial de la Salud en realidad determina cuáles son los determinantes de la adherencia, donde los factores relacionados con el paciente van a ser solamente uno de los factores relacionados con el paciente. Y a diferencia de lo que uno podría pensar, donde hay mayor asociación en la edad del paciente, el género, la ocupación, o el nivel socioeconómico, que eso pudiera estar relacionado con la adherencia, en realidad de los factores que más se han asociado es cuál es la percepción que el paciente tiene sobre su enfermedad y cuáles son las creencias vinculadas al tratamiento. Por otro lado, factores relacionados a la enfermedad. No es lo mismo la adherencia para el caso de enfermedades agudas que para el caso de enfermedades crónicas. Como ya vimos, para el caso de enfermedades agudas las tasas siempre son más altas, o para el caso de enfermedades asintomáticas o que generan síntomas. ¿Qué factores hay relacionados con el tratamiento, con el número de medicamentos que el paciente toma, la frecuencia, el momento en que se administra, la tolerabilidad, el número de planes que el paciente haya recibido a lo largo de su historia? Y factores relacionados con el sistema o con el equipo de asistencia sanitaria, en realidad vinculado con el médico, fundamentalmente lo que tiene que ver con la relación médico-paciente, pero vinculados son los sistemas los que determinan cuál es la duración de la consulta, cuál es la continuidad de la atención. Y por último, los factores socioeconómicos vinculados al acceso a la asistencia de los medicamentos. Nosotros precisamos entonces intervenciones o estrategias que mejoran la adherencia terapéutica. Hay muchísimas intervenciones estudiadas, no es posible decir cuál es la estrategia única para todos los casos, para todas las enfermedades crónicas. Hay mucha variabilidad de estudios y de estrategias evaluadas, estrategias novedosas, desde que le mandan un SMS al paciente o diferentes modos de recordatorio o basados en terapias cognitivas o en terapias grupales, diferentes trabajos. Todos igual tienen la dificultad que son en un número limitado de pacientes, que los periodos de seguimiento siempre son muy cortos, pero sí lo que tiene mayor evidencia de eficacia es que en todos los casos, cuando uno simplifica el régimen posológico, va a ser una de las estrategias de mayor eficacia, de las intervenciones de mayor eficacia en mejorar la adherencia. Esto es un modo de ejemplo cómo las últimas guías terapéuticas de este año incorporan la monitorización de la adherencia o estrategias para mejorar la adherencia con diferentes niveles de evidencia, ya sea, por ejemplo, en la guía a la izquierda, la guía europea de hipertensión arterial de este año y las guías de la OMS para el tratamiento antirretroviral. Por último, entonces, terminar este tema que es de una complejidad muy elevada, con algunos mensajes, que es que la adherencia terapéutica es un tema multidimensional, donde el paciente es solo una de las dimensiones, la importancia de no culpabilizar al paciente, los pacientes requieren ser asistidos y no culpabilizados. Incorporar entonces la monitorización de la adherencia a la práctica clínica, porque teniendo en cuenta que al mejorar la adherencia a los tratamientos vamos a reducir esa brecha que existe entre la eficacia y la efectividad.